Tenemos una presentación de 100 diapositivas, por ejemplo, que es la que tenemos hoy. El peso llega a ser como 50 megas. Para que tú te puedas enviar eso por correo es pesadísimo. Tienes que utilizar un pendrive, pero si utilizas un pendrive, tienes el riesgo de tener un virus. Entonces, es algo que yo ya lo sabía hace tiempo, pero ¿cuál es la estrategia? Por ejemplo, esta figura de aquí. Esta figura de aquí tú la has sacado de internet. Lo que tienes que hacer, le das Control X, ¿sí? Y luego te vas a pegar, y vas a pegar lo especial. Y luego le vas a seleccionar imagen JPG, aceptar. Obviamente la imagen se va a pegar igual, pero ahora va a pesar mucho menos. Si por cada diapositiva tú tienes 2 a 3 figuras, eso de ayer, que tenía como 40, 46 megas, me bajó para 20, no sé cuánto. Aquí tiene 23 megas para la mitad, ¿no? Y eso que tiene videos, tiene GIF. Entonces es un truco para que ustedes usen sus presentaciones, para que no quede muy pesado, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a comenzar con la clase. Ustedes todos son de veterinaria, obviamente. ¿Tienen qué año es qué ciclo es? Entonces todos han llevado obviamente bioquímica, ¿no? Me quedo mucha cara de bioquímica. Han llevado biología celular, ¿tienen curso de biología celular? No. ¿Tienen? ¿Y durante la carrera van a llevar? Tampoco. Ok, eso no es de pública. Entonces el curso es biología molecular y genética. Obviamente, como ya, bueno, la evaluación del curso va a ser de esta manera: una evaluación diagnóstica que no tiene peso alguno, evaluación continua, la vamos a tener para la semana 5, ¿no? Contenido teórico práctico. Me parece que las clases están estructuradas para hacer teoría y práctica como en una sola sesión, ¿no es cierto? Porque antiguamente teníamos teoría y luego teníamos práctica. Bien, entonces, ¿cómo van a ser las sesiones? Nosotros vamos a utilizar como las primeras horas para hacer la parte teórica y luego vamos a ver la parte práctica como en la última hora, los últimos 40 minutos. ¿Ya? Solamente la primera clase me parece que es teórica porque la práctica tú la haces basado en lo que tú viste en teoría. Pero como recién vamos a ver la parte inicial, como que no tiene mucho sentido aún. Entonces ya, evaluación continua 1, evaluación parcial para la semana 8, 20%. Teórico práctico. ¿Qué otros componentes tienen el curso? Tenemos seminario, que es la investigación formativa final. Y tenemos evaluación de producto final. Dense cuenta aquí que son dos cosas, ¿ya? Voy a colocarle un zoom para que ustedes presten atención. Entonces, más o menos para la semana 14, 16, vamos a presentar estas dos cosas. Una es un seminario, como dice el nombre, ustedes van a presentar un trabajo de investigación. Eso quiere decir que ustedes van a buscar información relacionada a un tema. Y el tema va a tener que ver con técnicas moleculares, estudio del ADN, ¿sí? O sea, PCR en tiempo real, electroforesis, o la suma de todo eso, proteoma, inclusive, ¿no? Y ustedes van a tener que escribir una especie como de artículo o de trabajo, informe investigativo, para el cual yo les voy a pasar la estructura, obviamente, no se preocupen. Eso va a ser la investigación formativa final. Y luego vamos a tener el producto final. El producto final sí es un trabajo que ustedes van a tener que realizar proponiendo literalmente un producto nuevo. ¿De qué se trata este producto? En una de las sesiones nosotros vamos a ver lo que es la técnica de la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Y dentro de esta técnica, quien va a trabajar con biología molecular tiene que aprender una parte específica que se llama diseño de primers. Si ustedes recuerdan, aquellos que han llevado bioquímica conmigo o biología también, recuerdan en la clase que vimos el torno central del ADN, donde vimos la replicación del ADN, existe ¿qué cosa? El primer paso que tú tienes es la creación de los primeros nucleótidos hibridizados con las cadenas que se han separado por la helicasa. Esos primeros nucleótidos son colocados por la RNA polimerasa y se les llama primers, son 10 nucleótidos de extensión. No se preocupen que lo vamos a revisitar nuevamente, vamos a ver nuevamente eso. Entonces, cuando tú quieres realizar el mismo proceso, la PCR es una copia, una imitación de la replicación del ADN, pero in vitro necesitas crear
tú mismo tu propia secuencia de primers, pero esto te permite, te da una ventaja. Tú puedes escoger en qué parte del ADN, de todo el ADN que has encontrado dentro de un núcleo o dentro de una bacteria, puedes realizar esta copia molecular, ¿no? Esta duplicación de ADN. Entonces, el producto final consiste en que ustedes determinen cuál es la secuencia de nucleótidos que deben tener esos primers iniciadores, ¿ya? Entonces, obviamente lo vamos a ver después, también lo vamos a ver con mayor detalle. Solamente quiero que presten atención en la forma de evaluación del curso. Finalmente van a tener, para la redundancia, evaluación final, ¿sí? Que es teórico práctico, para el 20% y es en la semana 16. Quiere decir que en la semana 16 vamos a tener tanto la presentación de los seminarios como la evaluación del producto final. La evaluación del producto final ustedes no la presentan con presentación, digo, la entregan solamente como un trabajo y yo lo evalúo, lo califico de acuerdo a la rúbrica y ya. Lo que sí tienen que presentar, tienen que salir al frente a presentar es el seminario de investigación formativa. Entonces para eso ustedes ya van a tener que ir, bueno, ya la gran mayoría de ustedes se conocen, formen sus grupos de 4 a 5 estudiantes, aunque vamos a ver cuántos estudiantes. Ya, me imagino que somos cuántos, somos como 40 y pocos. O sea, si formamos un grupo de 5 estudiantes, en promedio vamos a tener 8 o 9 grupos. ¿Sí? Si hacemos eso en una sesión de teoría, tendríamos que hacer como la mitad, tenemos como 3 horas 20. Tendríamos que hacer la mitad de presentación y la otra mitad sería el examen, ¿no? Entonces ya más o menos estamos calculando eso. Pero no se estresen, chicos. Los que han llevado bioquímica, biología general, saben que este curso lo van a llevar bien si es que entienden bien las partes anteriores de bioquímica y biología. Si no las entienden, vamos a hacer una pequeña recapitulación, no se preocupen, ¿ya? Recuerden que todos los cursos de ciencia no se trata de memorizar, se trata de que entiendan el mecanismo subyacente, ¿ya? Así como lo hicieron para bioquímica. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En realidad, la biología molecular es un curso, a mi parecer, debería llamarse no biología molecular, debería llamarse biología del ADN, si quieres, ¿no? Pero le pusieron molecular por algún motivo. En realidad, cuando tú estudias bioquímica, ya estás estudiando moléculas, entonces esa sería la biología molecular. Pero, biología molecular se refiere al estudio del ADN, todo lo concerniente al ADN, desde características, estructura, funciones, manipulación, lo que se puede manipular al ADN, ¿ok? No solamente del ADN. Recuerden que en el dogma central nosotros tenemos la transición desde ADN a otro ácido nucleico, ¿sí? Que es el ARN, y luego tenemos el producto final, que es la molécula funcional llamada proteína. Sin embargo, ese dogma central nos lleva a definir otros términos que los hemos visto de manera muy ligera cuando llevamos biología o bioquímica. Por ejemplo, ¿qué cosa es un gen? ¿Qué cosa es un promotor? Esos son términos que ustedes tienen que conocer, ¿ya? No solamente eso. Bueno, luego de esta sesión vamos con eso. En términos de sesión, estudiantes reconocen la estructura del ADN y la importancia en la replicación. Bien. Entonces vamos a ver reflexiones de la experiencia. Entonces, chicos, ¿qué es lo que ustedes recuerdan sobre la estructura del ADN? Vamos a ver, ¿quién recuerda la estructura del ADN? ¿De qué está compuesta? Me dicen cromosomas. Recuerden sus clases de biología general. Tienen los niveles de organización. Es que claro, es necesario recordar biología para poder entender esto. Si me dicen cromosomas, en realidad el cromosoma está compuesto de ADN, no al contrario, ¿no? El ADN no está compuesto de. El ADN es una larga cadena de que, ¿cuál es el monómero del ADN? El nucleótido está compuesto de qué? De ADN. ¿De qué está compuesto? De proteína, ¿ya ven? Eso tenemos que corregir desde el comienzo. El ADN está compuesto, ya vamos a comenzar con la parte. Voy a tratar de. Creo que estoy haber hecho en bioquímica, aquellos de bioquímica sabrán lo que estoy haciendo y lo van a recordar. ¿Ya? Eso es lo que estaba haciendo. ¿Ven? Por aquí. ¿Sí ven? Ya, miren. Esto ya lo conocen, obviamente, ¿no?
ya deben imaginarse qué es lo que estoy haciendo porque ya lo he hecho antes. ¿Es cierto? Ahora sí. A ver, los de bioquímica se callan, ¿eh? Aquellos que no han tenido curso conmigo. ¿Cómo se llama esto de aquí? No se soplen, no estoy escuchando. Pirimidina. ¿Cómo así? No, ya. A ver, cuéntame cuántos carbonos ves. Dime una vez. 5 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10. ¿Y cuántos oxígenos observas? 5, ¿no? Ok, o sea, yo puedo escribir que todo esto es igual a C5, H10 o 5. ¿En dónde tú has visto qué tipo de biomolécula tiene esta fórmula química? Proteína. A ver. ¿Recuerdan cuál es? Si nosotros simplificamos, podemos decir que esta molécula es equivalente a decir, vamos a poner aquí una flecha, es equivalente a decir C N veces molécula de agua, molécula de agua a la N veces también. Bueno, vayan pensando. ¿Qué quiere decir esa? Pentosa, ¿no? Es fácil, mira. ¿Este qué elemento es? Carbono, ¿no es cierto? ¿Y H2O qué cosa es? Agua. O sea, es un carbohidrato, ¿no es cierto? ¿No sería un carbohidrato esto de aquí? Entonces, ¿qué es esto de aquí? Si es un carbohidrato de 5 carbonos, ¿cómo le llamas? Pentosa, exactamente. Entonces, lo que estamos observando es una pentosa. ¿Bien? Ok. ¿Por qué les estoy dibujando la pentosa? Porque ahora va a venir el resto de cosas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos una pentosa ¿el aire? ¿Quieren que apague el aire? No. A ver, ¿quiénes no quieren que se apague el aire? Levanten la mano. Ya, déjenme contar nada. ¿No quieren que se apague el aire? Ya, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Quiénes sí quieren que se apague? Nadie quiere que ya 2 quieren que se apague. 3, 4. Ya, ¿qué puedo hacer? ¿Me dicen que quieren? Ya, lo que puedo hacer es subir un grado de repente, para no entrar en conflicto con todos. Voy a subir un grado. Ya, es para ese lado, ¿no? La flecha nomás, profe. La flecha, ¿no? Sí. Ya, mira, está en 20, le voy a meter a... Extraño, esto no... Ah, ya aumentó. Listo, aumentó un grado. Bien. Entonces nosotros tenemos aquí un azúcar. Si yo lo paso para este lado, lo puedo representar como si fuera un metano, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué otra cosa nosotros vamos a tener? Vamos a hacer de cuenta aquí que este oxígeno nos sirve para unirse a una molécula que contiene fósforo. ¿Sí? O H, y aquí es H. ¿Listo? ¿Cómo se le llama a esta molécula de aquí? Un grupo fosfato, ¿no? Un grupo fosfato.
fosfato. Ok. Y luego nosotros vamos a tener una estructura aquí que es importante también saber. Más o menos tiene esta forma. Tú puedes tener, y esto ya mis alumnos de bioquímica lo recuerdan, tú puedes tener o uno o dos, si les había enseñado, ¿no? Ya, si yo le coloco una estructura, si es solamente una estructura siempre va a ser un hexágono. Esto quiere decir que tiene aquí parece que es una letra, no, es así. Es así. Sí. Bueno, más o menos así, ¿no? Tienes un N aquí, N3, carbono, otra N aquí, otro carbono, en fin, listo. Si tú tienes una estructura aquí, puedes tener una de dos estructuras, ¿ok? Puedes tener una estructura que sea un hexágono, luego repasan cuáles son los átomos involucrados, y la otra es un hexágono unida a un pentágono. ¿Recuerdan eso? ¿Sí recuerdan, no? Ya. ¿Cómo se le llama? A los dos, ¿cómo se le llama? Se le llama base nitrogenada. El nombre genérico de ambos es base nitrogenada. ¿Por qué? Porque es un compuesto que actúa como base y contiene nitrogenada. Ahora sí, dentro de la base nitrogenada, ¿cuántos tipos encontramos? Los que son de un anillo o los que son de dos. Los que son de un anillo reciben mi nombre. ¿Cómo se llama? Pirimidina. Yo les había enseñado cómo hacer esto. Pirimidina. Y cuando hablamos de dos, es purina. Exacto. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Todo lo que hemos dibujado aquí, básicamente, recibe un nombre. ¿Qué cosa es el grupo fosfato unido covalentemente a una pentosa, unido covalentemente a una base nitrogenada, sea de tipo pirimidina o purina? El nucleótido, exactamente. Todo esto, toda esta cuestión de aquí, es un nucleótido. ¿Ok? Todo esto es un nucleótido. Ahora, si nosotros hacemos una comparación entre esta estructura de allá, tratar de... Vamos a dibujar de nuevo la estructura, ¿ok? Es una buena idea. Profesor, ¿puedo utilizar otro color de pluma? Es que no sé. ¿Este no se ve? Se ve negro. Ya, pero todo el mundo sí ve lo que está en la pizarra, ¿no? Todo el mundo sí ve lo que está en la pizarra, ¿ya? Entonces vamos a dibujar aquí. ¿Ahí sí se ve? ¿Ahí se ve? Ya. Y ahora voy a dibujar la misma estructura aquí, pero con una ligera diferencia, ¿ok? Ok. Estas dos estructuras son iguales o son diferentes. Presten atención. Estas dos estructuras son iguales. Ya, me dicen el OH. ¿El OH de qué? El H. Ah, sí, del segundo Ya, el carbono. OH está unido a este carbono, ¿no es cierto? En realidad este, ¿no? Ya mira, a esta de aquí es una pentosa a la que se le llama ribosa. Si te das cuenta, en este carbono, vamos a ponerle un número a los carbonos para entender mejor. ¿Ya? Entonces el carbono que comienza a la derecha de este oxígeno le voy a llamar carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo mismo será para el otro, ¿no? 1, 2 y listo. Entonces
Entonces el carbono 2 presenta una diferencia, ¿no? ¿Quién lo ponemos así? Este oxígeno lo puedo colocar con color azul para que se vea también. Bien. Ok. Y este oxígeno no está presente aquí en el carbono 2 en esta estructura. Si a este de aquí se le llama ribosa, ¿cómo tú le llamas a una estructura que no tiene oxígeno? Desoxirribosa, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esto es lo que estamos recordando de las clases anteriores que hemos tenido. Y obviamente, para que suene R debe ser doble R dentro de la palabra, así que es desoxirribosa con dos R's. Ok. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque estos de aquí son los azúcares que forman la estructura del nucleótido. Pero los nucleótidos van a ser utilizados para uno de cada dos ácidos nucleicos. ¿Cuántos ácidos nucleicos existen? Ya, dos. ¿Cuáles son esos dos? El ARN y el ADN, ¿no es cierto? Bien, entonces, habiendo visto esto, necesitamos una cuerda. Habiendo visto esto, vamos a ver con la clase para ver qué onda. Bien, entonces ya hemos recordado un poquito de la estructura del ADN. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, no deben hacerlo. Bien, entonces, biología molecular, una biología que trata de explicar los fenómenos de la vida a partir de las propiedades macromoleculares. ¿Ok? En general estudiamos dos moléculas, dos macromoléculas. Una de las macromoléculas son los ácidos nucleicos, entre los cuales encontramos el ADN y el ARN que acabamos de recordar. Y la otra macromolécula son las proteínas. ¿Bien? ¿Está ahí todo bien? Entonces, ¿qué es lo que estudia la biología molecular? Básicamente, lo que estudia es la expresión del ADN, su transcripción a ARN, ¿cómo se le llama el proceso del cual tú generas proteínas? A partir del ARN. Traducción. ¿Okay? Esta parte más tranquila, ¿verdad? Bien, entonces, justamente lo que les estaba hablando, ¿no? Dogma central de la biología molecular. En un inicio, se había descubierto que el ADN era la molécula que codificaba prácticamente toda la vida y se encontraba o bien en el citoplasma en las células eucariotas o dentro del núcleo en las células citoplasma en las células procariotas, ¿no? Y dentro del núcleo en las células eucariotas. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene esta cuestión de tener el ADN como si fuera el código genético y guardar toda la información? Resulta que todo se debe a la funcionalidad que presenta esta biomolécula aquí. De nuevo, regresando a sus clases de biología general, ¿ustedes recuerdan la clase de bioelementos y biomoléculas? Esa fue la segunda clase que ustedes tuvieron con su profe, tuvieron conmigo. Clase de bioelementos o biomoléculas. ¿Recuerdan? Los bioelementos primarios. ¿Recuerdan los bioelementos primarios? ¿Eran cuántos por ciento? Eso tenemos que recordar, chicos. Si no recordamos, no podemos avanzar en la carrera. Vamos a recordar los elementos primarios. Son aquellos que se encuentran en 96%, ¿sí o no? ¿Cuáles son? Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ¿qué más? Fósforo, y me falta uno, el azufre, vamos. Eso es el primario, ¿cierto? Que tenemos que recordar, Bien. Ahora, se darán cuenta que no fue por las puras que aprendieron. Esos bioelementos primarios, luego tienen los secundarios, que no voy a hablar, y los oligoelementos. Y luego vino la segunda parte, que eran las biomoléculas. Tenemos las biomoléculas. ¿En cuántos grupos se dividen las biomoléculas? Cuatro. En orgánicas e inorgánicas, en dos grupos. ¿Cuáles son las inorgánicas? Son las ¿qué cosas son las moléculas inorgánicas? ¿Cuáles son? Las sales, y la biomolécula inorgánica más abundante, el agua, obviamente. Ya, y luego tienen las biomoléculas orgánicas, aquí es donde vamos a entrar para esta clase. ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas? ¿Cuántos grupos? 4. Ya, lípidos, pero ¿cuántos grupos? Primero empiecen con cuántos grupos. ¿Cuántos grupos son las biomoléculas orgánicas? 4. Dijo lípidos, ¿qué más? Carbohidratos. Proteínas, carbohidratos y
nucleicos, muy bien. De todas esas biomoléculas, de esos 4 grupos, ¿cuál era el grupo que presentaba la mayor cantidad de funciones? Los carbohidratos. Los lípidos presentaban la mayor cantidad de funciones. No, las proteínas. Proteínas eran las que presentaban la mayor cantidad de funciones. O sea, las proteínas son prácticamente las que posibilitan que la célula realice cualquier cosa. Si la célula tiene que moverse, una proteína la hace. Si la célula tiene que alimentarse, una proteína realizará el proceso de metabolismo, las enzimas. Si una célula tiene que adquirir un nutriente, una proteína servirá como transportador o canal iónico. ¿No es cierto? Si la célula tiene que dividirse, necesitas aquí miosina para realizar la anillo contráctil, tubulina para realizar los microtúbulos, para generar los cromosomas, todo lo realizan las proteínas. Entonces las proteínas son bastante importantes desde el punto de vista biológico, ¿no? ¿Cómo funcionan las proteínas? Esencialmente porque las proteínas adquieren una estructura tridimensional. La estructura define la función a nivel molecular. Y ahí es donde viene la importancia del ADN. ¿Cómo tú puedes fabricar proteínas manteniendo siempre el mismo estándar, la misma calidad, la misma estructura? Porque tú tienes un plano que te dice cómo construir una proteína, cómo construir una molécula con esa estructura para desempeñar esa función. ¿Ok? ¿Está claro? Yo recuerdo que en la clase de biología, ustedes, yo les hice, y lo voy a hacer de nuevo seguramente, ¿no? Bueno, más del dogma central, aplicaciones. Ok, creo que sería bueno que les haga, antes de hacer todo esto, vamos a hacer, ya, esta pizarra la puedo borrar. ¿La puedo borrar? Sí. Ya, a ver. Por eso. ¿Ya? ¿Se toma foto? Ya. Otra cosa, vaya pensando quién va a ser delegado de su delegado. Amara. Se pelea, ya. No tan rápido, no tan rápido. Tenemos que. Vamos a hacer primero lo de la clase, ¿ya? Bien, primero, para aquellos que no han tenido curso conmigo, tengo que hacerles primero entender de dónde viene ya la cuestión del ADN, para qué sirve y sobre todo en qué contexto se encuentra, o sea, cómo lo podemos ver. Si lo vemos de esa manera podemos entender el ADN, ¿ya? Entonces eso es lo que voy a hacer ahora en estas primeras horas. Bien. Ya, creo yo. Ya, de nuevo, que voy a basarme, esta primera clase me voy a basar mucho en las clases de biología. Entonces, si vamos para la clase de biología en la que hablamos de teoría celular, ¿recuerdan teoría celular? ¿Qué decía la teoría celular? La teoría celular se componía de cuántos postulados? 3 postulados. ¿Qué decían los 3 postulados? Todo ser vivo está constituido por una o más células, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ese postulado? Tienen que recordar las clases de biología, chicos. Toda la clase de biología es introductoria para esto. ¿Sí? Ya, listo, de nuevo. Entonces, postulados de la teoría celular. El primer postulado es todo ser vivo está constituido por una o más células, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú estás trabajando con un animal, tienes que saber que es un conglomerado de células. ¿Sí? Entonces, yo les hice una vez un dibujito, ¿no? Le había dibujado a un perro. ¿Recuerdan ustedes el perro que les había dibujado? ¿Sí? Sí les había dibujado un perro. Listo. Este es un animal, ¿sí? Y este animal está constituido por, según la teoría celular, está constituido por células. Entonces estoy dibujando, pero no voy a dibujarlas todas, ¿no? Entonces está constituido por células. Entonces, dentro de cada célula de este animal, nosotros vamos a tener, si le hacemos un zoom, vamos a tener todas las partes de una célula, ¿no? ¿Cuáles son las partes de toda célula? Membrana. ¿Toda célula tiene núcleo? ¿Pero qué es lo que tiene? Citoplasma. Tiene citoplasma, membrana, ¿qué más? ¿Tiene organelas? No. ¿Tiene
material genético, pero el material genético de una célula siempre va a ser ¿qué cosa? ADN. ¿Material genético de una célula puede ser solamente ARN? No, no hay una célula que tenga como su material genético solamente ARN. Ese es el pensamiento que tenemos que tener siempre. Los virus se pueden tener material genético solamente de ARN, pero una célula no, siempre va a tener ADN. Y falta una estructura. ¿Cuál es la cuarta estructura que no han mencionado todavía? La fábrica de proteínas. ¿Cuál es? El ribosoma. El ribosoma. Bien, entonces vamos a hacer de cuenta, tenemos membrana, citoplasma. En este caso, como es célula eucariota, por ser un animal, en un núcleo tienen los ribosomas aquí, ¿no? Los ribosomas aquí. Listo. Dentro del núcleo, ahora sí tenemos que hacer la analogía que yo les he hecho. Imagínense que la célula es como si fuera una gran ciudad, ¿ok? Esa es la forma más fácil de entender el ADN. Y dentro de esta gran ciudad tú vas a tener como una gran biblioteca central, ¿sí? Y esa gran biblioteca central va a ser el núcleo. Entonces el núcleo va a ser la biblioteca central. Y ustedes mismos van a ir respondiendo las preguntas que les voy a hacer ahora. Dentro de una biblioteca, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes libros, pero los libros están tirados en el piso o están acomodados en estantes, ¿no es cierto? Entonces, los estantes se separan en grupos de libros, ¿no es cierto? ¿Sí? Tú vas a tener 5, un estante, 6 estantes, lo que tú necesites. Es la forma de organizar la información, porque cada estante te separa información de un tipo, de otro tipo, ¿no? Información de tipo recetas, por ejemplo, en otros vas a tener libros de ingeniería, en otros vas a tener libros de matemática, de historia. Ok, igualito. Dentro de la biblioteca central, que sería, vamos a ponerle aquí, el núcleo, nosotros vamos a tener las estantes. Pero dentro del núcleo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos, eso lo he visto en biología general, ¿no? Dentro del núcleo, ¿qué es lo que existe? Es el ADN, ¿sí o no? Y el ADN se encuentra en forma de una cadena, así más o menos, como se ve en las películas, ¿no? Pero el ADN de eucariotas tiene una particularidad que lo hace diferente del ADN de procariotas. ¿Cuál es? El ADN de procariotas es una molécula lineal o circular. Procariotas. Procariotas es lineal, o sea que en procariotas yo tengo así una bacteria, su pared celular, y el ADN es así, lineal. No es circular. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? En desacuerdo. ¿Cómo es la molécula de ADN de procariotas? Es circular. ¿No es cierto? Es más o menos así, ¿no? Listo. Así es la molécula de una procariota. Si no, de una procariota es así como será la molécula de ADN dentro de un eucariota. Es lineal, exactamente. ¿Cuántas líneas tenemos? Depende del número de la especie de la que se trata. Por ejemplo, si hablamos de la especie humana, ¿sí? Tenemos 46 líneas de ADN. A esas 46 líneas se les llama cromosomas. Y cada cromosoma sería un estante. Entonces, yo te voy a colocar aquí, claro, como en este animal que es un perro, nosotros no vamos a tener 46 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos? 20. Entonces, van a ser 20 estantes, ¿no es cierto? Cada una de estas, ¿sí? Va a ser un estante. Estante, vamos a colocarle número, ¿no? Estante 1, estante 2. Ok. O sea, cromosoma 1, cromosoma 2. Listo, cromosoma 1, cromosoma 2 y así correspondiente al número de cromosomas de la especie, ¿no es cierto? Porque ustedes como veterinarios van a lidiar con un perro, con gato, con tortuga, con tiburón, con delfín. Entonces cada uno va a tener su propia información organizada. Bien, ahí acabó, no. Dentro de cada, si nosotros hacemos un zoom, ¿sí? Si hacemos un zoom de la molécula de ADN, observaremos que el ADN está así. Ok, es una molécula larguísima, larguísima, larguísima. El ADN se constituye por... Ahí está, vamos a hablar del estante. El estante tiene que acomoda libros, ¿no es cierto? Entonces tienes un libro al lado del otro libro, al lado del otro. Y cada libro contiene informaciones, en este caso muy específicas de un proceso, ¿no? Nutrición, por ejemplo, el libro de la nutrición. Entonces, dentro de cada estante yo voy a tener ¿qué cosa? Trechos, claro, no voy a tener libros, voy a tener trechos, ¿sí?
más o menos separados unos del otro, que van a ser los libros. ¿No es cierto? Van a ser los libros. ¿Sí? Libro sobre nutrición. Voy a ponerle nutrición aquí. Nutrición. Libro, vamos a ponerle libro sobre, ¿qué podría ser? No sé, defensa personal. Defensa personal. Y así, para cada una de las funciones que pueda existir, habrá una instrucción que diga cómo realizar. A estos libros, a nivel de ADN, le vas a llamar libros. ¿Cómo le vas a llamar? A estos libros, a nivel de ADN, que contienen instrucción específica para una función, ¿cómo se le llama? ¿Cómo creen ustedes que se le llama? No tienen que saber ahorita. ¿Cómo creen ustedes que se le llama? Es lo que vamos a estudiar la próxima clase. A los libros se les llama genes. ¿Ok? Genes. Entonces, este es el gen que tiene que ver con nutrición. Ok, voy a llamarle el gen de la, no sé, vamos a ponerle el gen A, por decir, vamos a simplificar. Libro de la defensa personal, gen B. Bien. Ok, ahora acabó ahí la analogía, no, vamos más adelante. Los libros están escritos ¿sobre qué? ¿Sobre qué están escritos los libros? Hojas, papel. Claro, sobre hojas, ¿no es cierto? Sobre hojas. Y sobre las hojas te encuentras texto. El texto está hecho de palabras que están hechas de letras. Hasta ese nivel vamos a llegar, ¿ya? Entonces, dentro de cada libro, ¿sí? Así como tú tienes un material sobre el cual tú imprimes las letras, exactamente igual. El libro, o el gen, va a estar constituido justamente, ¿sí? Lo puedo dibujar aquí, ¿sí? Va a estar constituido de qué cosa? Justamente la estructura que había dibujado antes, ¿no? Tenemos el azúcar y el fosfato, ¿sí? Unido a otro azúcar. Y así nosotros vamos a ver que tenemos una estructura repetitiva de azúcar y fosfato, azúcar y fosfato, azúcar y fosfato. A ese azúcar y fosfato nosotros le vamos a dar el nombre. En realidad este se le llama el enlace fosfodiéster. Ok, enlace fosfodiéster. Perdón, sí. El enlace fosfodiéster y esto vendría a ser equivalente a ¿qué? Vamos a poner el papel. Ajá. Y el papel está impreso con ¿qué? Con letras, ¿no es cierto? Unidos a estos azúcares, ¿recuerdan cuando yo dibujé la estructura? El fosfato, el azúcar, ¿qué era lo que faltaba? La base nitrogenada. Y la base nitrogenada, ¿de cuántos tipos puede ser? De dos tipos, ¿no es cierto? Purina y pirimidina. Dentro de las purinas, ¿cuántos tipos hay? Hay dos, ¿cuáles son? Adenina y guanina. Y dentro de las pirimidinas tenemos ¿cuánto? En ADN solamente. Citosina y guanina. No, citosina y timina. Cada una de esas se puede representar por una letra, ¿no es cierto? La adenina A, citosina C, etcétera, etcétera. Entonces, de la misma manera, yo puedo tener aquí las letras, ¿no es cierto? Una base nitrogenada, que puede ser adenina, otra base nitrogenada, que puede ser timina, otra base nitrogenada, que puede ser guanina, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? En este enlace fosfodiéster, que es el papel, yo imprimo ¿qué cosa? Las letras, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que este A, y ya estamos acabando por aquí, ¿sí? Sería la letra. La letra, muy bien. ¿La letra qué cosa es? La base nitrogenada. Base nitrogenada. Y esto ya lo hemos visto ya en biología. Solamente lo estamos recordando, ojo. Base nitrogenada. Ahora, ¿cómo es leído? Porque esto de aquí son instrucciones que han sido escritas. Igualito como han sido escritas en el libro, utilizando letras impresas sobre un papel, son instrucciones escritas. Nuestro alfabeto nos permite tener 26 letras, ¿no es cierto? El alfabeto del ADN tiene ¿cuántas letras en total? 4. Y las puedes combinar para formar palabras de ¿cuántas letras? ¿Recuerdas? 3. Las palabras que se leen cuando realizas el proceso de transcripción y traducción son de 3 en 3. ¿Recuerda?
Entonces cada 3, tenemos que recordar esto, cada 3, y aquí habrá otras 3 bases, ¿sí? Otras 3 bases, ¿cómo se llama? La palabra se llama codón. Codón. Muy bien, entonces diferentes palabras, porque están hechas con diferentes combinaciones de letras, me darán diferentes instrucciones, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces yo puedo tener palabras específicas para la instrucción que sea de nutrición, por ejemplo, una proteína que tenga que ver con la digestión, una exoquinasa o glucoquinasa que vamos a ver, que tiene que ver con la glicólisis, o un libro de defensa personal. El GBM codifica o tiene instrucciones para, que son palabras que se leen para crear qué cosa, un anticuerpo o una proteína del complemento que ustedes van a ver en inmunología. Entonces, chicos, esa es la extensión, ¿sí?, de cómo entender el ADN. ¿Sí? El ADN en eucariotas se realiza de esa manera. ¿Está claro? ¿Está quedado claro? Ya. Entonces, una vez que tenemos el panorama, y este ADN, estos niveles de organización los vamos a encontrar dentro del núcleo, dentro de cada una de las células que constituyen al ser vivo. Porque sabemos que todo ser vivo está constituido por una o más células, ¿no es cierto? Postulado de la teoría celular. Eso es biología general. Esta clase es más como una reconexión con las clases anteriores que ustedes han tenido de biología, de bioquímica, para poder entender bien lo que viene ahora en biología molecular. ¿Ya? Entonces, esto lo tienen que recordar, ¿ok? Ahora, inclusive hay más analogías que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, yo les había dicho, ok, ¿cómo funciona el dogma central de la biología molecular? Todo bien, si tú tienes aquí, por ejemplo, una biblioteca y tú tienes estantes con libros, imagínate que la célula requiere realizar una función, la función de defensa personal, tiene que producir un anticuerpo, ¿ok? ¿Qué es lo que la célula tiene que hacer? La célula o la biblioteca, en este caso, ¿acaso te va a dar el libro para que te lo lleves? Pero si la célula o la biblioteca, vamos a ver la biblioteca. ¿Qué pasaría si la biblioteca tiene un libro nuevecito, no? Y decide prestárselo a cada uno de ustedes durante el lapso de un año. ¿Cómo va a acabar ese libro al final de ese año? Acaba deteriorado. No es cierto, eso ya lo sabemos, porque todo lo que se usa se desgasta. ¿Sí? Es intrínseco al uso. Todo lo que se usa se desgasta. Todo tiene un plazo de vencimiento, ¿no? La célula, las moléculas. Entonces, con el ADN va a ocurrir lo mismo. ¿Qué estrategia alternativa tú utilizarías? ¿Qué estrategia utilizaría una biblioteca para poder preservar la integridad de su libro, pero al mismo tiempo poder pasar la información a los estudiantes? Generar copias. Sacarle una copia. ¿No es cierto? Y eso es exactamente lo que ocurre dentro del núcleo. Cuando tú tienes un techo que tiene que ser utilizado como información, ¿ya? La célula lo que va a hacer es sacarle una copia. Y en ese proceso de copiado, ¿sí?, justamente lo que va a hacer, vamos a hacer aquí un pequeño esquema, en el cual este ADN se abre solamente en la región donde está el gen, por ejemplo, del anticuerpo, el gen B, ¿sí?, y se va a generar una copia. Esa copia será hecha en un material, bueno, si tú lo haces, si el libro está impreso en papel cuché, papel brillante, con la tinta, todo lindo, tú vas a sacar la copia en un papel bond, ¿no? O sea, continúas haciendo papel y lo continúas haciendo, pero básicamente como que es de una calidad más simple, ¿sí? Exactamente igual va a ocurrir dentro del núcleo. Dentro del núcleo lo que va a ocurrir es, vas a generar otro ácido nucleico, ¿sí? Pero este ácido nucleico ya no va a ser un ADN, ahora va a ser un ARN. El ARN tiene una característica, tiene varias características, no solamente una. Una de las características es que utiliza una base nitrogenada diferente. ¿Cuál es esa base nitrogenada diferente? El uracilo. ¿En vez de qué va el uracilo? Creatinina. Quiere decir que si en el original había una T, en la copia, que es el ARN, va a haber una U. Esa es la primera diferencia. ¿Cuál es la segunda diferencia? ¿Recuerdan cuando les dibujé aquí con respecto a los azúcares? ¿Recuerdas? Base nitrogenada. Ok, ¿recuerdas cuando yo te dibujé aquí
de carbono 2. OH y aquí un H. Dime cómo se llama el que tiene OH en el carbono 2. ADN. Este de aquí, no, el azúcar, dime el azúcar. Este de aquí es ribosa, ¿ok? Por lo tanto, ese será desoxi. Ok, desoxi. Ya, miren, me habían dicho equivocado. Sí. Vamos por partes. Si es ribosa, al ácido nucleico hecho de ribosa, ¿cómo le llamas? Ácido Ribonucleico. ácido ribonucleico. Ya. Lo estoy separando a propósito, no se escribe separado, ¿ok? ARN, ¿no es cierto? ARN, acá. Y la desoxirribosa será ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia tú observas? El ADN no tiene oxígeno, el ARN sí tiene oxígeno. ¿Qué diferencia para la molécula supone el tener oxígeno en el ARN y no en el ADN? Cuando tú tienes un oxígeno, recuerda, el oxígeno es un elemento muy reactivo. Le encanta reaccionar con todo lo que se encuentra a su paso. Para que esté calmado el oxígeno debe tener dos enlaces cubiertos por otros elementos. La forma más tranquila del oxígeno, ¿cuál es? El agua. Porque el oxígeno ha recibido un hidrógeno por un lado, un hidrógeno por el otro y está contento. ¿Sí? Tanto así que el agua prácticamente no se ioniza, el agua pura no se ioniza. Se ioniza en una escala bastante pequeña, una molécula por cada 7.000 millones, creo, algo así. Sí, no se ioniza, no pierde. ¿Por qué? Porque está contento, el oxígeno está. Pero cuando el oxígeno tiene unos enlaces libres, sin estar unido a otra cosa, ahí que es un peligro. Ahí tú tienes las especies reactivas de oxígeno y todo eso. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes una estructura que tiene oxígeno en este carbono 2, esta molécula tiene varios oxígenos que son potencialmente reactivos, no es que lo sean siempre, que son potencialmente reactivos. Y esa cuestión de reaccionar influye en el tiempo de vida promedio de la molécula. El ARN tiene un tiempo de vida promedio más corto que el del ADN, y eso tiene sentido, porque el ADN es el material en el cual está escrita la información para la sobrevivencia. ¿Sí? Y esa estructura, esa información no puede cambiar con el tiempo, debe ser estable hoy y de aquí a 80 años. ¿Sí? Mientras que el ARN es una copia de uso temporal. Bien, el ARN entonces, ¿cómo se le llama el proceso de copia que yo he hecho a partir del libro y he sacado una copia en hoja bond? Transcripción, exactamente. Entonces este proceso es transcripción. Listo. ¿Qué ocurre? Luego el ARN sale, que ya lo hemos visto en biología, sale del núcleo y va a nadar literalmente, ¿no? va a migrar hasta encontrarse con quién, con la fábrica de proteínas, que se llama ¿qué cosa? Ribosoma. Ribosoma. Ahí el ribosoma realizará propiamente la lectura de cada una de las palabras y va a comenzar a producir, a fabricar, bueno, si el ribosoma te produce proteínas, lo que vas a tener al final de cuentas es proteínas. Las proteínas están compuestas de ¿qué? ¿Cuál es el monómero de la proteína? El aminoácido, ¿recuerda? ¿Cuántos aminoácidos hay? Así como hay 4 bases en diferentes combinaciones de aminoácidos, tenemos no 4, ¿cuántos tenemos? 20 aminoácidos. ¿Recuerdan? 20 aminoácidos. Eso tenemos que ya saber desde la primera clase. 20 aminoácidos. Entonces, cada una de esas letras, de esas palabras, corresponderá a un aminoácido. ¿Sí? ¿Cómo es posible que de solamente 4 letras, en 3 combinaciones, puedas tener 20 aminoácidos? Porque puedes combinarlos de diferente manera. No lo vamos a ver ahora. Solamente tienes que saber que lo que tú vas a tener, finalmente, es, como resultado, una proteína con cada bolita es un aminoácido, ¿ok? Ok. Con una secuencia específica de aminoácidos. Si son 20 aminoácidos, puedo tener cualquiera de los 20 aminoácidos en diferentes cantidades y en cualquier posición de esa cadena. ¿Cómo se le llama el proceso de producción de proteínas? Traducción. Bien. Traducción.
Ahora sí, la proteína en este caso, vamos a ponerle así. Esta proteína, de hecho, es un anticuerpo. ¿Sí? Y este anticuerpo va a salir, ¿sí?, por una vía de excreción todo de la célula y va a comenzar a funcionar. De hecho, el anticuerpo tiene como una forma de Y, ¿no? Va a funcionar como un agente neutralizante, va a ser el arma que nosotros, por ejemplo, la vacuna contra el COVID. ¿Cuál es el producto final de la vacuna contra el COVID? Anticuerpos. Esos anticuerpos son los que van a reconocer al virus cuando nos lo encontremos en una situación en que nos expongamos, ¿no? Salimos a la calle, ¿no? El anticuerpo ahí desencadenará otras respuestas que no son motivo de la biología molecular. ¿Ya? Entonces, ¿les quedó claro todo el proceso? ¿Ya? Con todo esto hemos recordado lo que hemos visto en biología general y parte de bioquímica. ¿Ya? Entonces ahora vamos. Bien. Entonces, esta parte de aquí. Ok, ¿por qué nosotros debemos entender biología molecular? La debemos entender, por una parte, porque debemos siempre entender cómo funciona el organismo. Ustedes que son médicos veterinarios van a tener que literalmente van a tener que reparar organismos dañados, ¿no? Si un perrito sufrió una fractura, vas a tener que ponerlo en condiciones y alimentarlo y darle tratamiento para que pueda subsanar o curar esa fractura. Pues si tiene una herida, si está con cáncer, si está con una patología, vas a tener que curarlo, o sea, repararlo. ¿Ok? Eso es por un lado. Pero por otro lado, existen aplicaciones bien específicas de la biología molecular, para las cuales vamos a dar algunos ejemplos aquí, ¿no? Uno de los ejemplos es que la biología molecular te permite determinar consanguinidad, sobre todo en el caso de parentesco, casos de parentesco, ¿sí? Y te da casos específicos, ¿no? Por ejemplo, existen, y en eso probablemente ustedes van a trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, caballos. En algún momento a ustedes se les va a dar por querer trabajar en el hipódromo, porque aman a los caballos, y los caballos son criados específicamente ¿para qué? Para un motivo, ¿no? Tienen que ser resistentes, tienen que ser fuertes, tienen que ser veloces. Eso es lo que tú quieres en un caballo, ¿no? En este caso estamos viendo galgos de carrera. Entonces, te da el ejemplo aquí, ¿no? Te dice que hace años habían robado un galgo que era campeón. Lo reprodujeron y obtuvieron crías que también tenían la misma característica genética de ser, ¿no?, bastante rápidos. Hasta que mediante técnicas genéticas se determinó que esas crías que estaban campeonando eran descendientes de este galgo que fue robado hacía tiempo. Entonces, una de las aplicaciones de la biología molecular es determinar el parentesco, ¿sí?, entre individuos, consanguinidad, ¿sí?, conservación y mejoramiento genético de especies. Bien. Estudios de filogenia. Los estudios de filogenia son importantes porque te permiten determinar con qué especies están emparentadas las especies que tú trabajas, ¿sí? Qué características poseen. Es importante para poder describir el organismo. ¿Qué otras aplicaciones encontramos? La biología molecular te permite, por ejemplo, realizar diagnóstico de enfermedades, diagnóstico de patógenos, te permite crear vacunas, ¿sí?, genotipificaciones de patógenos, en fin, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ocurre con especies que no tienen dimorfismo sexual? Especies que son iguales entre macho y hembra, por ejemplo los periquitos. ¿Cómo tú haces para saber cuál es macho, cuál es hembra? ¿El color del pico? ¿Cómo tú haces para saber? Puedes tratar de observarlo, ¿sí? Pero una forma certera de determinarlo es a través de técnicas de biología molecular, ¿no? Realizas un sexaje molecular, utilizas marcadores, o sea, trechos de ADN que solo se encuentran en los cromosomas sexuales de uno o de otro, y ahí ya determinas. ¿Qué otro tipo de aplicación tenemos? Por ejemplo, la PCR. La PCR es una técnica que te permite sacar varias copias de una molécula de ADN. Si tú logras sacar copias de un ADN específico, puedes deducir que ese ADN específico estaba presente en la muestra. Entonces, aquí tú puedes detectar, por ejemplo, patógenos que simplemente no están dando algún tipo de sintomatología, pero están presentes en el organismo, ¿no? Por ejemplo, detección de parvovirus caninos en muestras de heces, ¿no?
Bien, chicos. Entonces, vamos a revisar estructura y propiedades del ADN y luego vamos a ver lo que son las características de la replicación, ¿no? Bueno, ¿qué significa ADN? Bueno, toda esta parte ya la estamos como que viendo ahorita, ¿no? Entonces, el ADN es un polímero. ¿Qué cosa es un polímero? ¿Polímero qué cosa es? ¿Cómo definirían ustedes un polímero? Un polímero es cuando tú tienes varias unidades en un determinado grupo molecular repetido varias veces, colocado en serie. ¿Sí? Entonces, el ADN es un polímero, la proteína es un polímero. ¿Cuál es el ADN más común? El ADN hidrocadena del tipo ADNB, modelo 4 ¿no? ¿En dónde se encuentra el ADN? ¿Dónde encontramos el ADN? En células eucariotas encontramos dentro del núcleo. ¿Solamente en el núcleo encontramos ADN o también habrá ADN en otros lados? En la mitocondria y en donde más. En las células vegetales, por ejemplo, tenemos ADN en la mitocondria y en donde más. Y en los cloroplastos, exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la función del ADN? Bueno, con todo lo que yo les he explicado ahorita, ¿cuál es la función del ADN? Esa es la respuesta más simple o más fácil de ustedes preguntar. Distinguir a un ser de otro, ya. Almacenar información genética. Ok, ¿qué más? ¿Qué más podrían pensar ustedes al respecto de la función del ADN? Variabilidad, ok, puede generar variabilidad. Conservación. Sí, el ADN más que todo contiene la información genética, eso es. Y esa información genética es lo que hace único a un ser vivo, ¿no? A una especie de otra. Bien. Estructura del ADN, terciaria, secundaria, primaria. Esto de aquí, nosotros ya lo hemos visto. ¿Cuál será el nucleótido que está representado aquí? Ya, el azúcar. ¿Qué tipo de azúcar es? Es una ribosa, pero ¿cuál? ¿Es una ribosa o desoxirribosa? Es una desoxirribosa. Y la base nitrogenada, por lo menos, ¿qué cosa es? ¿Es purina o pirimidina? Purina. Es una purina. ¿Cómo sabes? Porque tiene dos, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Entonces, la composición del nucleótido, ya lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son las clases de la base nitrogenada? También estamos viendo, ¿no? Las purinas que tienen doble anillo, que son solamente las pirimidinas, que tienen anillo simple, tales como la citosina, timina y uracina, ¿no? Los azúcares también los hemos visto, los estamos viendo ahí, la desoxirribosa y la ribosa. Ok, ahora, nomenclatura. A veces nosotros vamos a tener un nucleótido. Un nucleótido se le llama a la suma de base nitrogenada más azúcar y más fosfato. ¿Qué pasa? Y esto ocurre durante el proceso de síntesis de los nucleótidos, cuando tú tienes solamente el azúcar unido a la base nitrogenada, pero no el fosfato. ¿Cómo le llamas a ese conjunto? ¿Te puedes llamar nucleótido? Nucleósido. No, le llamas nucleósido, exactamente. Al azúcar más la base nitrogenada sin los fosfatos le llamas nucleósido. Y eso lo van a encontrar a menudo, ¿okay? Lo van a encontrar a menudo en la literatura, que no tienen distinguido. Bien. Entonces, nucleósido, monofosfato, difosfato o trifosfato. Bien. Vamos a ver ahora cómo se forma el enlace fosfodiéster. ¿Cómo ocurre la formación del enlace fosfodiéster? Para que tú puedas formar el enlace fosfodiéster, debes tener necesariamente dos nucleótidos. ¿Sí? Dos nucleótidos. ¿Cuáles son las partes de estos dos nucleótidos que se van a unir y formar el enlace fosfodiéster? Ya, aquí voy a tener que, primero tenemos que hacer una pausita. Voy a tener que borrar la pizarra parcialmente. Bien, a ver,
¿Puedo borrar la pizarra? A ver, terminen de grabar, para la pizarra y continuar. Voy a borrar toda la pizarra. Si lean toda la pizarra rápido. Necesito que recuerden algo de su curso de bioquímica, ¿ya? Pero es cosa bien corta porque sí lo vamos a ver. Bien, ustedes recuerdan de bioquímica, ya todos han llevado bioquímica, ¿no es cierto? En bioquímica ustedes han visto los grupos funcionales. ¿Recuerdan los grupos funcionales? Eran grupos de átomos que estaban siempre juntos y por estar siempre juntos mantenían ciertas propiedades. Por ejemplo, si yo te coloco OH, ¿cómo le llamas a este grupo funcional? Hidroxilo. Hidroxilo, ¿no es cierto? Hidroxilo. Ok. Vamos aumentando complejidad. ¿Cómo se le llama a COOH? Carboxilo. ¿Carboxilo? Este es carboxilo. ¿Recuerdan? Carboxilo. Bien. Ahora, un derivado del carboxilo. Si nosotros observamos el COH, en realidad es así. Tienes aquí el enlace, el C. Tienes el O aquí, con doble enlace, y tienes un O unido a un H. ¿Sí? Vamos a derivar del carboxilo, es lo mismo, ¿no? COOH. Ok. Ocurre que aquí tú vas a estar unido a una molécula, le pongo un R. Pero puede ocurrir también que tú intercambies este hidrógeno por otro residuo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo sustituyo? Lo voy a hacer así. Cuando yo sustituyo este hidrógeno, justamente lo que estoy diciendo, ¿no? Por otro. Tienes O y tienes ahora un R, vamos a ponerle un R1. ¿Sí? Entonces, ya no le puedo llamar carboxilo. ¿Están viendo? Es un COO y luego tienes otra molécula orgánica. ¿Cómo le llamas a este tipo? Ahora es un enlace. ¿Cómo le llamas a este enlace? Derivado de carboxilo. ¿Cómo le llamas? ¿Carbonilo? Espere. Los del fondo están en la biología. Entonces, más fácil. Y aquí, yo voy a utilizar la siguiente reacción. Es R aquí, ¿sí? C, el oxígeno unido con un enlace, luego tienes el O, pero ahora yo no le voy a colocar el H. Lo que le voy a colocar es una segunda molécula orgánica que se ha unido. Por lo tanto, esto ya no le puedo llamar carboxilo. Ya no es más carboxilo porque ya perdió este hidrógeno y se unió a otra molécula orgánica. No tiene más la propiedad de ser ácido. ¿Cómo se le llama este enlace? ¿Recuerdas? Se le llama como enlace que. A ver, ¿quién podría averiguar ahí? Eso lo vemos en bioquímica, ¿no? Varias veces. Enlace que. Exactamente. Enlace éster. Date cuenta de algo, lo que tú tienes es este COO, ¿sí? Que te lo he resaltado aquí, lo voy a colocar con rojo. ¿Ya? Este COO es la clave. Esto de aquí es el enlace éster, ¿sí? ¿Ok? ¿Está claro eso? Ese es el enlace éster. ¿Por qué les estoy hablando del enlace éster? Porque nosotros podemos tener un derivado de esto. ¿Cómo así? Mira esto. Si yo tengo, por otro lado, un fósforo, ¿sí? El fósforo va a tener oxígeno aquí, va a tener el OH también por este lado. Es más, va a tener otro oxígeno aquí, ¿sí?
Pero este oxígeno también podría estar formando un H, ¿no es cierto? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Bacán. Bacán. ¿Qué pasa si yo al fosfato, porque esto aquí es un fosfato, no un H3PO4, ¿no es cierto? H3PO4, esto es un ácido fosfórico, ¿no? Ok. ¿Qué pasa si yo aquí, a este lado, le coloco también, porque puedo sustituir el hidrógeno de aquí y el hidrógeno que había aquí por cualquier molécula orgánica, entonces puedo hacer lo mismo. Puedo colocar un R1 y puedo colocar aquí un R2. Ajá. ¿Observan alguna semejanza entre este enlace y este enlace? Voy a dibujarlo, voy a resaltarlo aquí, miren. Tiene doble enlace, ¿sí? Para uno y para otro lado, porque tú utilizas, en el caso del enlace este, utilizas el oxígeno proveniente del carboxilo para unirte a este otro radical, ¿no es cierto? En el caso del fósforo, utilizas un oxígeno por un lado y el oxígeno en el otro lado. Si son dos oxígenos, entonces, partiendo de un núcleo central llamado fósforo, o llamado, bueno, carbono, el fósforo, entonces ya no puede ser solamente éster. ¿Qué cosa es? Es fosfodiéster. ¿Sí? ¿Entendieron ahora? Porque es diéster. ¿Ok? Entonces este es, vamos a ponerle enlace fosfodiéster. Y dense cuenta de algo también. En química, vamos a estar volviendo mucho con la química, pero no mucho tampoco. El fósforo, el carbono, sirven como elementos estructurales, elementos alrededor de los cuales tú puedes agregar otras moléculas a través del oxígeno que tiene los enlaces, ¿sí? O si simplemente no tienes una molécula, te pones un hidrógeno. Y ya. Sí, el carbono y el fósforo sirven como una especie de andamios moleculares, ¿no? Entonces el fósforo sí me permite tener dos oxígenos. Si yo en vez del fósforo tuviera un carbono, solo puedo tener un oxígeno para formar un diéster, un éster, perdón. El fósforo me permite tener dos ésteres, o sea, diéster. ¿Ok, chicos? ¿Está claro? ¿Está claro esto? Ya. ¿Por qué les estoy hablando? Porque esa es la base de lo que vamos a ver ahorita. Recuerden esa estructura, el fósforo, oxígeno, para un lado, ese oxígeno es doble enlace, no interviene para nada, está normal aquí, no reacciona con nada, es lo que quiero decir. Estos dos oxígenos son los que reaccionan para un lado y para el otro. Entonces, esto recuerden. Cierra la puerta. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? El nucleótido 1, tal cual nosotros hemos aprendido, el azúcar, la base nitrogenada que es una C, o sea, una citosina. Y aquí el grupo fosfato. Grupo fosfato porque ya está unido, no recuerdo solamente fosfato, ¿no? Es un grupo fosfato porque está unido ya es más, está unido al fosforilio. Pero bueno, está unido al carbono 5. Ahora, ¿qué es lo que tú estás observando ahí con respecto a lo que yo dibujé? Tú ya tienes un éster formado aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Porque tienes el fósforo arriba. O sea, lo que yo he dibujado así como en horizontal, aquí lo ves en vertical. ¿Sí? Tienes el... Ah, perdón, me había equivocado, este aquí era... sí se dibujó, ¿verdad? Ya. Entonces, este oxígeno está unido al carbono 5, ¿no es cierto? En este caso, nosotros tenemos este otro nucleótido que tiene una base nitrogenada A, o sea, adenina, que también tiene un fosfato. ¿Cómo ocurre la reacción? La reacción ocurre de la siguiente manera. Este fosfato, ¿sí?, de este nucleótido de aquí, va a tener que encontrarse necesariamente con el OH, que está unido en el carbono 3 del otro nucleótido. ¿Sí? Voy a repetir. El fosfato de este nucleótido que está aquí abajo, el fosfato va a tener que unir, va a tener que buscar al OH, que está unido al carbono 3 del otro nucleótido. ¿Sí? Fosfato de uno con el OH, el carbono 3 del otro nucleótido. ¿Por qué? Porque este oxígeno es reactivo, tiene una tendencia a reaccionar, va a reaccionar de hecho. ¿Sí? ¿Y cómo va a ocurrir esto? Vamos a ver ahorita. Ya está en esta parte. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Lo que tú tienes es una reacción en la cual tú eliminas
este oxígeno y formas un enlace directamente con este. Te va a quedar esto aquí al final, ¿sí? Vas a eliminar una molécula de agua. Después vamos a ver un video para ver exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? Un fosfato reaccionando con el OH. ¿Qué te da como resultado? Observa esto, ¿no? El fósforo, el oxígeno para abajo y el oxígeno para arriba. ¿Cómo se le llama entonces este enlace de aquí? Es fosfodiéster. ¿Sí? Esto de aquí ya es el fosfodiéster. Ese es el enlace que se forma entre dos nucleótidos. ¿Sí? Ahora, se darán cuenta de una cosa. Nosotros tenemos, los nucleótidos tienen una parte que es constante y otra parte que es variable. Todos los nucleótidos siempre van a tener el mismo azúcar y el mismo fosfato. ¿Qué es lo que va a variar en el nucleótido? La base nitrogenada. El nucleótido de arriba tiene una base nitrogenada que el nucleótido de abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la parte que varía. Y tú puedes realizar este proceso miles de veces. Quiere decir que yo puedo agregarle un nucleótido aquí debajo, otro nucleótido aquí debajo, hasta formar una larga cadena de nucleótidos. O ya formaría un ADN. ¿Ok? Entonces, tenemos esa dinámica ahí. Ahora, esto de aquí ocurre de manera espontánea. O sea, si yo agarro químicamente un nucleótido, la citosina, y lo mezclo en un tubo con agua y con una adenina, se formará el enlace fosfodiéster de manera espontánea, ¿qué creen ustedes? ¿Sí o no? Si yo lo junto y lo dejo ahí un tiempo, ¿se formará? ¿Se van a unir covalentemente formando el fosfodiéster o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes que puede ocurrir espontáneamente esa reacción? De hecho, no. Esta reacción no ocurre espontáneamente, pero sí puede ocurrir. Si tiene una tendencia a ocurrir, ¿qué es lo que necesitaría para que ocurra? ADN polimerasa. Necesitaría una enzima, exactamente denominada ADN polimerasa. ¿Ok? Entonces, para resumir, nucleótido 1 y nucleótido 2, ¿no? Citosina y adenina. El fosfato de uno busca al hidroxilo del otro, que está unido al carbono 3, siempre el carbono 3, y bajo acción de la ADN polimerasa, ¿sí? Se forma un enlace fosfodiéster. El resultado de este enlace, tú tienes que perder un OH, ¿sí? Este OH proveniente de aquí y este hidrógeno proveniente del fosfato. El OH más el hidrógeno es H2O, o sea, agua. ¿Sí? Y como resultado vas a tener este oxígeno unido al carbono 3 directamente, o sea, el enlace fosfodiéster. ¿Está claro? ¿O les ha quedado dudas ahí? Vamos a ver una animación entonces para entender mejor. Muchas personas nos preguntan, ¿es realmente posible repetir fluido después de los 40 años? Ya me estaba muriendo. Yo pasando. Yo creo que la chica ya. Nucleótidos pueden unirse covalente. Es el aire acondicionado. Ya, a ver, aquí te lo está marcando. ¿Sí? Si te das cuenta, está marcando justamente, aquí te está mostrando átomo por átomo, si te das cuenta, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido simplificar. Pero aquí te das cuenta, carbono 1, 2, 3, del nucleótido que está aquí arriba. ¿Qué es lo que tienes? Un OH unido al carbono 3. ¿Sí? El otro nucleótido debe aportar el fosfato para formar el fosfodiéster con ese OH. ¿Sí? Eso sí está claro. Entonces, el nucleótido de abajo, tú tienes ¿qué cosa? Tú tienes el azúcar, la base, y tienes el fosfato aquí a la izquierda. Este fosfato tiene 1, 2, 3, 4. Tiene el OH aquí. ¿Ok? Pero date cuenta, cuando tú tienes el OH, en realidad, cuando estás en pH fisiológico, ese hidrógeno del OH se pierde. Entonces, ahí te quedas con el oxígeno con carga negativa porque no está apareado con nada. De hecho, es más fácil, el oxígeno se vuelve más reactivo. Ya. Entonces, date cuenta de aquí. ¿Qué es lo que estás observando? Es este oxígeno va a reaccionar con este OH. Vamos a ver qué reacción ocurre.
Aquí lo han hecho de frente, ¿no? Sí, aquí no te está mostrando. Vamos a hacerlo en la pizarra, más fácil. Ya, si lo hacemos en la pizarra va a quedar mucho más claro. Ya, entonces esta parte es el enlace fosfodiéster. ¿Puedo borrar esta parte? ¿O le voy a tomar? Ya, a ver cómo le foto, pero voy a poner. Porque ahí voy a mostrarles cómo es la reacción con los átomos y por qué se forma agua. Es importante que ustedes entiendan que se forma agua. ¿Por qué? Porque en muchas reacciones de síntesis el agua es un subproducto. ¿Sí? Síntesis de líquidos, síntesis de aminoácidos, de proteínas. El agua es un subproducto. Yo lo puedo borrar, no sé, ¿no? Vamos a analizar un caso específico. Bien. Entonces nosotros vamos a enfocarnos solamente en el fosfato, ¿no es cierto? OH, ok. Y luego tenemos el azúcar aquí. Este azúcar tiene OH también. ¿Cómo ocurre esta unión? Entonces yo te voy a dibujar aquí y lo voy a dibujar en azul, ¿ya? Para que entiendas que es agua. Así. Más fácil. OH y aquí OH. Ahí está claro. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Cuando tú unes el fosfato, y aquí yo lo voy a poner, ¿no? Base nitrogenada, etcétera, etcétera. Aquí ocurre la reacción de condensación, o sea, quiere decir que se va a formar ¿qué cosa? Agua. ¿De dónde vienen los átomos del agua? De los átomos que yo dibujo en azul. ¿Sí o no? Es OH, y este H me va a dar H2O, ¿sí o no? ¿Sí? Es OH más el H. ¿Sí? Ahora sí está claro. Entonces, si aquí tú tienes un enlace libre, aquí ya le quitaste el OH, y este oxígeno tiene un enlace libre porque le voy a quitar el hidrógeno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir esto, pues. Tienes un enlace libre que va a unirse ahora ¿a qué? Al oxígeno. Claro, vamos a unir lo que está en medio, ¿no? El enlace más el oxígeno, luego que viene el fósforo, ¿sí? Ya lo voy a dibujar el fósforo dentro de un círculo, indicando que es un grupo fosfato, ¿no? Unido a su pentágono, que es la ribosa y la base nitrogenada. ¿Ya quedó claro ahora sí? Ahora sí. Ya. Bacán. Entonces ahora sí continuamos. Ya, de aquí a unos 48 minutos, ¿no? De aquí a unos 6 minutos comenzamos nuestro intervalo, ¿ya? Le voy a dar 10 minutos. 20. 15, pero 15 como antes, pero 15. Ah, ¿te van a comer? Es que estamos en el micrófono chico y el ascensor Demora. Si nosotros comenzamos ahorita, acabamos. Déjame ver el tiempo, déjame calcular el tiempo. o 12 y 50 por ahí. Estamos en la diapositiva 30, son 104 diapositivas. Nada más. Si comenzamos ahorita, acaba la 1. Y de la 1 tenemos hasta las 2:30, o sea, hora y media. Para hacer 104 menos 30, ya con menos 34 serán 70 diapositivas. En 1 hora y 30, que son 90 minutos, es 1 minuto y medio por cada diapositiva, pero puedo saltearme algunas diapositivas. Ya, ustedes saben que yo hago diapositivas, hago pizarra, diapositiva, pizarra, es que cubramos todo. Ya, entonces, salga el intervalo ahorita y regresan en 30.